Buenos días, mi nombre es Daniel Forlino y esta presentación tiene como objetivos introducirlos al estudio de la patología orbitaria. Mucha de esta patología la hallaremos en estudios de rutina en pacientes que son llevados a tomografía o resonancia magnética por otras entidades. Así reconocemos en las dos imágenes sagitales ubicadas a la derecha que en la inferior el cristalino está desplazado hacia el humor vítreo y en contacto con el disco óptico por luxación. O en la imagen axial de resonancia donde observamos un paciente con estrabismo convergente con incremento del diámetro anteroposterior del globo ocular por miopía. Los objetivos de esta presentación serán entonces conocer las indicaciones y limitaciones de cada método, ilustrar las principales lesiones de origen congénito y adquirido y ver los hallazgos y manifestaciones de estas lesiones en los diversos métodos de diagnóstico por imágenes. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes, la ecografía es excelente para evaluar el globo ocular y sus patologías. Está ampliamente disponible, es económica y no invasiva. En nuestro medio, este examen lo realiza el oftalmólogo, que además puede aplicar técnicas de Doppler. Estas últimas son de gran utilidad para tipificar las lesiones tumorales y vasculares. Una limitación de este método es evaluar la porción retrovulvar. Toda aquella patología que comprometa el sector posterior de la órbita, así como las paredes, son difíciles de valorar con esta técnica. Las dos imágenes mostradas están tomadas del artículo de Lorente Ramos. Otro de los métodos es la tomografía computada, que es muy bueno dado que existen estructuras de diferente densidad. Tendremos las paredes óseas, la grasa intraorbitaria, los músculos extrínsecos y gran cantidad de líquidos dados por el globo ocular. Será fácil en ella reconocer calcificaciones patológicas y efectuar reconstrucciones multiplanares en equipos multicorde. Este método es muy rápido, debiendo recordar que es necesario efectuar cortes delgados de 1.5 milímetros o inferiores. Asimismo, la indicación de contraste endovenoso estará reservada para la delimitación de procesos infecciosos, tumorales o vasculares que comprometan esta área anatómica. Por último, la resonancia magnética, que tiene alto contraste tisular para evaluar el globo ocular, el nervio óptico, los músculos y el endocráneo. Al utilizar contraste gadolíneo, es aconsejable aplicar técnicas de saturación de la grasa que solo podrán ser realizadas con equipos mayores de 1 Tesla. Pero la resonancia magnética podemos hacerla de dos maneras, con bobinas de superficie de 3 pulgadas, como la imagen 1, donde tendremos un campo de visión pequeño pero alta resolución, o como la imagen 2, con bobina de cabeza, donde podremos reconocer la extensión de procesos que comprometan el endocráneo y la órbita. En este último ejemplo, se observa una gran masa tumoral en el seno cavernoso que se extiende a la órbita rodeando al nervio homónimo, correspondiente a un meningioma. Recordamos aquí que es necesario retirar los cosméticos aplicados en la región orbitaria antes de realizar el estudio de resonancia, dado que contienen óxido de hierro. Otra dificultad que tendremos es en aquellos pacientes que tienen tatuajes sobre la región palpebral. El movimiento ocular también puede provocar artefactos y estos podemos reducirlos solicitándole al paciente que mantenga los párpados cerrados durante la adquisición de imágenes. También recordamos aquí que aquellos pacientes que tengan cuerpos extraños ferromagnéticos intraoculares no podrán realizarse el estudio de resonancia debido a que es una contraindicación absoluta para la misma por los daños que podemos provocar en estas estructuras nobles al desplazarse el cuerpo ferromagnético. Recordemos aquí algo de la anatomía ocular. Sobre el sector anterior tendremos la cámara anterior y posterior recubiertas por la conjuntiva
Estas estarán separadas del vitrio por el cristalino y el globo ocular tiene una serie de capas concéntricas que de dentro a afuera serán la membrana hialoidea, la retina, que tiene dos capas, una sensorial o interna y otra pigmentaria externa, la coroides, la esclera, que se continúa con la vaina del nervio óptico, y por último, por fuera, la cápsula de Tenon. También recordamos que la úvea está conformada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esta serie de capas no pueden reconocerse normalmente. Sin embargo, entre ellas quedan espacios virtuales donde pueden acumularse líquidos. Así tendremos el espacio hialoideo posterior entre la membrana hialoidea y la retina, el subretiniano, donde se acumulan las colecciones líquidas de los desprendimientos de retina, el supracoroideo entre la coroides y la esclera, y el espacio de Tenon entre la esclera y la cápsula de Tenon. También en la órbita tendremos por fuera del globo ocular un cono de músculos conformado por 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Asimismo, sobre el sector anterior, señalado con una flecha celeste, el septo orbitario, que separará la porción preseptal de la retroseptal y que mencionaré en varias oportunidades en esta presentación. Habrá patología que comprometan predominantemente la región preseptal y también otras que involucren la región intraconal, o sea, dentro del cono de músculos, o extraconal, por fuera de ellos, o el espacio subperióstico que estará ubicado entre las paredes y el periósteo. Comencemos entonces con las lesiones congénitas. El coloboma es un defecto o brecha del tejido ocular de origen congénito con evaginación del vitrio. Frecuentemente observaremos esta patología unilateral. Veremos que la porción posterior del globo ocular a nivel del disco óptico está deformada y con forma de infundíbulo, como podemos reconocer en el esquema y en la imagen. Clínicamente, el paciente puede presentar leucocoria, disminución de la visión, estrabismo o nistagmus. Muchas veces el coloboma se presenta como un coloboma quístico y reconocemos, como en las imágenes, una formación quística con intensidad de señal idéntica por detrás del globo ocular. No es frecuente reconocer la comunicación entre ambos. Sin embargo, al notar esta formación quística por detrás del globo y con igual señal que el vitrio, podemos hacer el diagnóstico de coloboma quístico congénito. Dentro de los colobomas existen diversos tipos. El que habíamos mostrado previamente es el coloboma del disco óptico, que está confinado al disco. El coloboma coroideo-retiniano, que se extiende más allá del disco óptico. La anomalía del disco óptico Don Diego de Día, que hace referencia a una flor con forma cónica y que tiene además penachos gliales en la porción central. Por último, un diagnóstico diferencial son los estafilomas, que pueden ser congénitos o adquiridos. Estos últimos son frecuentemente asociados a miopía y es una deformación amplia del sector posterior del globo ocular. Otra anomalía congénita es el vitrio primario hiperplásico persistente y corresponde a la persistencia del sistema vascular hialoideo embrionario o vitrio primario y a la túnica vascular de cristalino. Así tendremos en las imágenes, como vemos en la imagen y en el esquema, una estructura cónica y lineal que conecta la cara posterior del cristalino con el disco óptico. Esta se realzará con el contraste. También está señalado en la imagen y en el esquema un nivel sobre la región vítrea provocado por hemorragia vítrea que ocupa el espacio hialoideo posterior. Clínicamente, este grupo de pacientes suelen presentarse con leucocoria, microoftalmos, cataratas, desprendimiento de retina o la hemorragia vítrea que está señalada en esta imagen.
La reabsorción de este vítreo primario en un ojo normal da origen al canal de Cloquet. Acá tenemos dos ejemplos. En el de la izquierda, un varón de 4 años, donde el globo ocular izquierdo es más pequeño, conformando un microftalmos, si lo comparamos con el contralateral. La flecha señala el vítreo primario hiperplásico persistente. Pero además reconocemos que el sector posterior del globo tiene un aumento en la intensidad en imágenes T1 por desprendimiento masivo de la retina, con hemorragia. Las imágenes de la derecha, pertenecientes a un varón de 4 meses que habíamos visto previamente, con la persistencia del vítreo primario, la hemorragia vítrea, pero además reconocemos un globo ocular aumentado de tamaño a expensas de la porción anterior por un glaucoma congénito. Este macroftalmos se denomina buftalmos. Esta patología, el vítreo primario hiperplásico persistente, puede estar asociado a diferentes entidades como la enfermedad de Norie, síndrome de Wartburg, etc. Los dermoides y epidermoides orbitarios son formaciones quísticas por inclusión epitelial ectodérmica de origen congénito. Tienen predilección por el cuadrante superoexterno, son lesiones de lento crecimiento, pueden tener aspecto sólido o quístico, y en aquellos de gran tamaño pueden provocar el desplazamiento del globo ocular y la remodelación de las paredes orbitarias. En el ejemplo de la izquierda, señalado con una flecha, una formación quística redondeada de límites netos que ocupa la región preseptal y que tiene densidad similar al globo ocular. Y en la imagen de la derecha, donde vemos que esta formación tiene predominantemente densidad de la grasa. La diferencia entre los dermoides con los epidermoides es que los primeros contienen los anexos, como glándulas, folículos pilosos, a diferencia de los epidermoides que solo tienen el epitelio estratificado. La presencia de un neurofibroma plexiforme es patognomónico de neurofibromatosis tipo 1. Esta lesión son masas de partes blandas que se acompañan de displasia ósea, frecuentemente del ala mayor del efenoides. A nivel orbitario compromete múltiples estructuras, frecuentemente los músculos extrínsecos, el nervio óptico, la esclera. Como vemos en este paciente, en la imagen axial de tomografía computada, la lesión se extiende hacia atrás para comprometer el seno cavernoso izquierdo, que está aumentado de tamaño. También hay un componente sobre la región palpebral, temporal y geniana izquierda. En las reconstrucciones tridimensionales de tomografía computada vemos la gran deformación de todo el hemimacizo facial izquierdo, y en la reconstrucción ósea observamos una órbita izquierda aumentada de tamaño con hendiduras esfenoorbitarias muy amplias, y también la deformación del maxilar superior e inferior en el lado izquierdo. En resonancia pueden tener un aspecto estriado con intensidad similar al parénquima encefálico en T1 y T2. Estas lesiones provocan proptosis secundaria por el efecto de masa. Dentro de las lesiones vasculares congénitas, es necesario mencionar el hemangioma infantil, que es el tumor vascular congénito más frecuente en la infancia. Generalmente se presenta como una masa rojiza en el recién nacido, sobre el párpado superior y nariz, aunque puede extenderse en profundidad, y un 10% de ellos ocupa la región intraconal. Característicamente se realzan intensamente con la sustancia de contraste. Aumentan de tamaño en el llanto y tienen un patrón de crecimiento rápido entre los 6 y 18 meses con regresión espontánea posterior. Otra de las lesiones vasculares congénitas son las malformaciones vasculares linfáticas o venolinfáticas, antes denominadas linfangiomas orbitarios. Estas pueden tener aspecto quístico polilobulado, ocupar sectores preceptales, la región palpebral, la conjuntiva, o extenderse en profundidad con ubicación intra y extraconal, inclusive aquellos de gran tamaño, provocar erosión y remodelación ósea. Como vemos en la imagen superior, en tomografía, se observa como una masa que se amolda y ocupa toda la región retrovulvar, intra y extraconal,
y en resonancia es posible identificar estos niveles líquido-líquido por hemorragia, como esta imagen tomada del artículo de Smucker. Por último mencionamos la malformación vascular venosa o hemangioma cavernoso, que es una lesión de flujo lento y que se presenta como un nódulo redondo o ovoideo intraconal con patrón de realce centrípeto y en registros tardíos homogéneas. Es la lesión ocupante de espacio más frecuente en población adulta y tiene mayor afección en mujeres. La sintomatología va a estar dada por el efecto de masa, provocando desplazamiento y compresión del globo ocular, así como también del nervio óptico. También recordamos aquí otras anomalías, como el Sturge-Weber, donde existe una angiomatosis de distribución trigeminal, y que estas lesiones vasculares pueden extenderse en profundidad, como este caso que se muestra de un varón de 36 años, donde hay afección angiomatosa de la calota, de los músculos extrínsecos de la órbita e inclusive un aumento en el tamaño del seno cavernoso derecho. Todas estas lesiones se realzan intensamente con la sustancia de contraste. Quedaría por mencionar dentro de las lesiones congénitas a la displasia septo-óptica, pero que excede esta presentación. Veremos ahora los tumores del globo ocular. El retinoblastoma es el tumor más frecuente en la niñez. Tiene una incidencia de 1 en 18.000 a 30.000 y afecta por igual a ambos sexos. La edad media de diagnóstico son los 13 meses, aunque el 90% de ellos se diagnostican antes de los 5 años. Hay un gran componente genético y hereditario por afección del cromosoma 13, y en descendencia directa la presencia de retinoblastoma alcanza el 50%. Representa además el 1% de las causas de mortalidad infantil en Estados Unidos. Clínicamente se presentan en niños con leucocoria, que es el reflejo blanquecino de la pupila, con ojo rojo doloroso, estrabismo o glaucoma secundario. Característicamente en las imágenes encontraremos una masa de partes blandas con base en la retina y focos de calcificación, como se observa en la imagen de tomografía computada en una niña de 4 años con un retinoblastoma unilateral. Los retinoblastomas integran el grupo de los tumores neuroectodérmicos primitivos. Es importante resaltar en los informes médicos de los estudios de imágenes si el tumor excede los límites del globo ocular. Como vemos en este ejemplo, el tumor se extiende a través del nervio óptico y su vaina para alcanzar el endocráneo y la región supracelular. El patrón de realce es variable, aunque en este caso en particular es intenso. Es uno de los pocos tumores cuya extirpación se realiza sin confirmación histológica previa. La afección bilateral del retinoblastoma se presenta en el 25 al 33% de los pacientes. Característicamente, los retinoblastomas tienen calcificaciones en el 90% de los casos. Se denominan además trilaterales cuando hay un retinoblastoma bilateral más un tumor de línea media con afección de la glándula pineal de estirpe neuroblástica. En este grupo de imágenes de un varón de 4 años con retinoblastoma bilateral vemos como el tumor del globo ocular derecho excede los límites del globo y se extiende a la región intraconal. En el lado izquierdo, la diseminación tumoral es a través del nervio óptico, señalado con una flecha amarilla, y además vemos en el endocráneo los múltiples nódulos en el espacio subaracnoideo por carcinomatosis leptomeninquia, vinculada a la patología de base. Recordemos aquí que una forma de presentación de esta patología es la leucocoria. Sin embargo, hemos mencionado que también tendrán leucocoria otros pacientes, como por ejemplo aquellos con vitrio hiperplásico persistente, colobomas, cataratas congénitas, etc. El melanoma uveal es el tumor primario intraocular más frecuente del adulto.
Representa el 5 o 6% de todos los melanomas y tiene una incidencia de 6 a 8 cada 1 millón. Compromete la raza blanca y generalmente es unilateral. El pronóstico dependerá del tamaño, con una sobrevida global a los 5 años del 65%. Estos tumores nacen frecuentemente de la coroides en un 80%, aunque pueden nacer de otras porciones de uveales del globo ocular. Generalmente se presentan como una masa con base retiniana, con forma de hongo o botón de camisa. Para el diagnóstico, el primer examen es la ecografía con Doppler, dado que son tumores hipervascularizados. Por lo general, además, se acompañan de desprendimiento de retina, ya que es una de las causas de esta última patología. Clínicamente, el paciente puede presentar visión borrosa, escotomas, disminución del campo visual, aunque muchas veces son asintomáticos y se descubren en un examen oftalmológico de rutina. Desde el punto de vista de las imágenes, es necesario resaltar aquellos melanomas melanóticos, dado que la presencia de melanina es paramagnética y por lo cual acorta los tiempos de T1 y T2. Así serán las formaciones tumorales hiperintensas con respecto al vitrio en T1 e hipointensas en T2, como está señalado en estas imágenes de resonancia con flecha amarilla. Además, con una flecha roja señalamos el desprendimiento retiniano y en la imagen con contraste vemos el patrón de realce, que suele ser variable. Estos tumores coroideos pueden tener muchos diagnósticos diferenciales, como vemos en estos cuadros. Dentro de las lesiones tumorales están las metástasis, frecuentemente de cáncer de mama y de pulmón, o hemangiomas, así como también lesiones pseudotumorales, dentro de las cuales, a fin de mencionar, está la degeneración macular relacionada con la edad o la luxación del cristalino, como vimos en la imagen en la presentación de esta conferencia. También lesiones que comprometan la región coroidea o retiniana, como los hemangiomas asociados a enfermedades como el Sturge-Weber y Hippel-Lindau. Comencemos ahora a revisar las lesiones adquiridas del globo ocular. El desprendimiento de retina es la separación de las dos hojas de la misma, la sensorial y la pigmentaria. Tiene una incidencia de 1 cada 10.000 a 15.000. Compromete más frecuentemente a hombres que a mujeres entre 40 y 70 años y predispone a esta patología las miopías severas. Existen dos tipos de desprendimiento de retina: el regmatógeno o primario, que es por perforación de la hoja sensorial, y los no regmatógenos o secundarios, que es por tracción desde el vitrio. En las imágenes, como se ve en el examen de resonancia axial T2 y en el esquema, adquieren una forma de letra B corta, dado que la retina está anclada a nivel del disco óptico. Las causas de esta patología son diversas, a fin de mencionar algunas y frecuentes: es la cirugía de cataratas o los tumores, como hemos visto en el melanoma coroideo, o patologías adquiridas, desde la retinopatía del prematuro a la diabetes. En las imágenes superiores vemos la imagen característica en B de un desprendimiento de retina, y en las imágenes inferiores un desprendimiento masivo y crónico que provoca el incremento en la intensidad de señal en T1 y T2 de todo el sector posterior del globo ocular, con imágenes lineales y anfractuosas que representan en parte a la organización de la sangre y en parte a la membrana sensorial de la retina desprendida. Otra de las patologías adquiridas es el desprendimiento coroideo. Generalmente se provoca por hipotonía ocular y ocupa el espacio supracoroideo. A diferencia del desprendimiento de retina, no alcanza el disco óptico porque existe una serie de anclajes de la coroide a la esclera. Habitualmente se presenta lateralmente como imágenes lentiformes paralelas a la superficie externa del globo, como se reconoce en el esquema y en las imágenes axiales. Son factores predisponentes el glaucoma con miopía y la hipertensión arterial, y existen básicamente dos tipos: el hemorrágico y el seroso. Las causas que llevan a esta lesión
Frecuentemente son las cirugías, los traumatismos oculares, la uveitis y escleritis. Aunque la retinopatía del prematuro no es una indicación frecuente de exámenes, sí podemos estudiar a pacientes que hayan sufrido esta entidad. Generalmente se presenta en neonatos de bajo peso, menores a 1500 gramos al nacer, que fueron sometidos a oxigenoterapia. En este grupo tiene una incidencia del 24 al 50% y la afección es bilateral. En el desarrollo de la enfermedad hay varias fases. La primera, o activa, que se da en las 24 a 48 horas posteriores al nacimiento, donde se producen fenómenos de estenosis arteriolar, tortuosidad vascular y neovascularización vítrea. Esto se asume que es directamente relacionado a la oxigenoterapia. Una segunda fase regresiva, que se da en el 85 al 90%, pero que puede llevar a hemorragia vítrea y a desprendimientos de retina. Y por último, una fase cicatrizal que determina un ojo pequeño con microftalmo o tisis bulbis con calcificaciones. Vemos en estas imágenes axiales y en la imagen sagital la afección bilateral de este niño que tiene ojos pequeños, y en relación a este último punto se habla de microftalmos cuando en un recién nacido el globo ocular tiene un diámetro menor de 17 milímetros o al año de vida tiene un diámetro menor de 19 milímetros. El trauma ocular generalmente se maneja a través del examen clínico y ecográfico. En las imágenes superiores tomadas del trabajo de Pasos González, vemos el desprendimiento del iris y su ubicación adyacente a la porción central del cristalino en la imagen ecográfica. Sin embargo, en la evaluación de traumas oculares, donde existen cuerpos extraños, la indicación de tomografía es muy precisa. Así, tendremos que evaluar pacientes con tomografía computada en aquellos que tengan lesiones en piel o aire o enfisema que impida la evaluación ecográfica, para localizar cuerpos extraños, para la evaluación de las paredes orbitarias en el caso de trauma y en la evaluación de los músculos y sus posiciones. A fin de mencionar algunos ejemplos, en el primero, en la imagen 1, vemos el estallido de un globo ocular con severa alteración anatómica y hemorragia en todos los compartimientos y en la región retrovulvar. En la imagen 2, y con una flecha, se señala un cuerpo extraño metálico en la porción posterior del globo ocular y adyacente al disco óptico, y en la imagen 3 se señala el cuerpo extraño que ubicado cerca del vértice orbitario con una flecha roja, el enfisema ubicado en la región intraconal adyacente al nervio y el desprendimiento de retina hemorrágico sobre el sector posterior del globo ocular. Recordemos aquí que los cuerpos extraños ferromagnéticos son contraindicación absoluta para la realización de resonancia magnética. El trauma en ocasiones puede ser leve, sin embargo, como en esta paciente de 80 años que estaba anticoagulada, desarrolló un hematoma agudo intraconal que se reabsorbió a las 3 semanas. Otra indicación son las fracturas de las paredes orbitarias, en particular del piso, con atrapamiento del músculo recto inferior. Como se muestra en esta imagen coronal, con una flecha, el músculo recto inferior está atrapado a nivel de la fractura, con herniación del tejido graso hacia el seno maxilar. También quisiera resaltar, como indicación fundamental de la resonancia, la evaluación del nervio óptico en su porción canalicular. Si comparamos el derecho con el izquierdo, veremos que el derecho tiene una sección secundaria fractura de dicho canal óptico por fracturas de las paredes orbitarias. Veamos ahora las lesiones del nervio óptico y su vaina. La neuritis óptica es una enfermedad autoinmune que tiene una incidencia de 4 a 6 cada 100.000. Generalmente se presenta en mujeres entre 15 y 50 años y en el 75% de los casos es unilateral. 50% de este grupo de pacientes van a desarrollar una esclerosis múltiple. Tal es así que el 15% de los pacientes con neuritis óptica ya tienen lesiones en sustancia blanca al momento del diagnóstico. Dentro de los signos a mencionar en resonancia magnética, dado que es el método para la evaluación de esta patología,
se describen el aumento del tamaño del nervio óptico, el incremento en el patrón de intensidad de señal en técnicas STIR y los patrones de realce del nervio que pueden ser centrales en el 90% y en los restantes periférico. Recordamos aquí la necesidad de efectuar registros T1 con saturación de la grasa post-contraste para una mejor identificación de las lesiones del nervio óptico. Como vemos en las imágenes, en la superior un coronal STIR, el incremento en el patrón de intensidad señal del nervio óptico izquierdo. En el mismo paciente vemos un corte axial, FLAIR, donde ya se acompañaba de lesiones en la sustancia blanca periventricular. En la imagen coronal del medio de un T1 con contraste vemos un patrón de realce periférico en la región prequiasmática y en la imagen inferior un patrón de realce central. Recordamos aquí que hay una forma de asociación de neuritis óptica y de mielitis denominada DEBIC, que también puede ser el inicio de una esclerosis múltiple. Por último, es necesario resaltar aquí que las neuritis ópticas pueden tener otros orígenes, como la neuritis óptica isquémica o infecciosa, o aquellas secundarias a tratamiento radiante, que son diagnósticos diferenciales con presentaciones clínicas y grupos etarios diferentes. El glioma del nervio óptico es un astrocitoma de bajo grado. Generalmente se presenta en niños en la primera década de la vida y frecuentemente está asociado a neurofibromatosis tipo 1, aunque pueden aparecer en pacientes sin fibromatosis. Estos tumores pueden ser uni o bilaterales. En las formas adultas generalmente son unilaterales y tienen un comportamiento biológico maligno. Clínicamente se presentan con proptosis, nistagmus, atrofia del nervio óptico, pero inclusive pueden ser identificados en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 asintomáticos dentro del screening para el diagnóstico de lesiones tumorales de este grupo de patologías. En las imágenes vemos en los dos cortes axiales inferiores un niño de 5 años con neurofibromatosis y glioma del nervio óptico derecho. Este está aumentado de tamaño, con leve incremento en el patrón de intensidad de señal en registros STIR, y tiene forma fusiforme siguiendo todo el trayecto del nervio. En las imágenes de la derecha, en un varón de 7 años con un glioma del nervio óptico bilateral y afección de la región quiasmática. Los patrones de realce son variados, pueden ser focales, como en esta imagen sagital, o pueden ser homogéneos a lo largo de todo el glioma, como la imagen axial señalada con una flecha rosa. Por último, es necesario recordar aquí que pueden afectar toda la vía óptica, como la imagen coronal, con incremento en el patrón de intensidad de señal de las radiaciones en el hemisferio cerebral derecho, más importantes que en el contralateral. Otro de los tumores es el meningioma de la vaina del nervio óptico. Generalmente se presenta en mujeres entre la cuarta y sexta década de la vida. Son enfermedades predisponentes, la neurofibromatosis tipo 2 y la radioterapia. Clínicamente se van a presentar con una pérdida progresiva de la visión y con dolor. Y en las imágenes se comporta como una masa de partes blandas que puede ser fusiforme o tubular y que engloba el nervio óptico. El 30 a 50% de los pacientes con meningioma de la vaina del nervio óptico tendrán calcificaciones. El patrón de realce es intenso y homogéneo y cuando sigue el trayecto del nervio da el signo de las vías o rieles de tranvía, que es muy característico y se menciona en toda la bibliografía. Sin embargo, este último no es patognomónico del meningioma y que puede estar presente en otras lesiones tumorales o pseudotumorales como la sarcoidosis o los linfomas. Tendremos acá una breve revisión de los procesos infecciosos, inflamatorios y linfoproliferativos. Dentro de los procesos infecciosos es necesario resaltar la celulitis orbitaria con absceso subperióstico. Generalmente es una complicación de las sinusitis, en particular de la afección del etmoides.
En esta patología vamos a ver una colección líquida supurada subperióstica con forma lentiforme, como se encuentra señalado en las imágenes de tomografía axial y coronal de este varón de 9 años, en el cual además podemos reconocer la dehiscencia de la lámina papirácea y la proptosis secundaria. Otros focos infecciosos que pueden provocar esta patología son las lesiones faringias, los traumatismos y la sepsis. Como complicaciones, recordamos la tromboflebitis de la vena oftálmica superior y del seno cavernoso, dado que este sistema venoso no cuenta con válvulas, también el empiema y absceso cerebral. En las dos imágenes inferiores vemos un absceso que ocupa el párpado superior, se extiende adyacente al techo orbitario y se acompaña de un absceso cerebral en un varón de 1 año. Otro de los procesos inflamatorios es la orbitopatía asociada a enfermedad tiroidea o enfermedades graves. Es una afección autoinmune generalmente presente en mujeres entre la tercera y quinta década de la vida. Clínicamente se va a reconocer un exoftalmos, frecuentemente bilateral en el 90% de los pacientes, con úlceras de córnea, diplopía, edema periorbitario y eventualmente pérdida de la visión y de los movimientos oculares. El proceso sigue distintas fases. Hay un primer momento de gran inflamación con miositis e incremento en el tamaño de los vientres musculares, como se observa en la imagen axial superior, respetando las porciones tendinosas. Luego sufre un proceso de atrofia, como se ve en las dos imágenes inferiores, donde los músculos pueden estar heterogéneos por la presencia de fibrosis y grasa. Desde el punto de vista de las imágenes, entonces tendremos, por un lado, el aumento de tamaño de los músculos, más frecuentemente en el proceso inflamatorio inicial de miositis, también incremento en el tejido graso intraorbitario que puede protruir a través del canal óptico, el aumento del tamaño de la glándula lacrimal y de la vena oftálmica superior, y todo ello lleva al estiramiento del nervio óptico. En imágenes de resonancia es frecuente que los músculos extrínsecos en el momento de etapa aguda con miositis estén aumentados en el patrón de intensidad de señal y con mayor realce que los músculos normales. Aquí quizás es importante resaltar que la afección de los músculos es diferente. El que más frecuentemente se compromete es el recto inferior, seguido por el medial, el superior y el lateral, y por último el oblicuo superior. También he colocado aquí el tamaño, el espesor normal de estos músculos para tener como valores de referencia. Como ustedes pueden ver, todos los músculos tienen un espesor menor a 5 milímetros. Por otro lado, también cómo medimos la exoftalmía o proptosis. En ellos, en imagen axial, tanto de tomografía como de resonancia, trazamos una línea intercantal y tomamos la distancia de esta al borde anterior del globo ocular. El valor normal no debe superar los 20 milímetros, por cuanto en la imagen de la derecha vemos un paciente con oftalmopatía por disfunción de la glándula tiroides, en el cual la proptosis bilateral es evidente y cuyo valor es superior a 25 milímetros. Por último, las lesiones linfoproliferativas de la órbita, que está integrado por un grupo de enfermedades benignas y malignas. Dentro de las primeras, las benignas, que ocupan el 10 al 40%, se encuentran la hiperplasia linfoide reactiva y la hiperplasia atípica, y dentro de las malignas, los linfomas, que incluyen linfomas de célula B pequeñas o grandes, Burkitt o a células T. Como vemos en las tres imágenes, la de la izquierda, en una hiperplasia linfoide, el compromiso es básicamente de los músculos. En la imagen del medio, corte coronal T1 con saturación de la grasa y con contraste, donde vemos una masa de partes blandas intra y extraconal que engloba parcialmente al nervio óptico y los músculos extrínsecos, realzándose homogéneamente con el contraste. Y por último, en la imagen de la derecha, en un paciente con linfoma de células B,
donde reconocemos un gran compromiso de la glándula lacrimal que está aumentada de tamaño. El 25% de estas lesiones son bilaterales, tienen un cierto predominio por el cuadrante superexterno y la glándula lacrimal, y se presenta generalmente en pacientes mayores de 60 años. El diagnóstico diferencial por imágenes de estas lesiones es muy dificultoso, por cuanto las he englobado en una única patología o grupo de patologías como lesiones linfoproliferativas de la órbita. Quisiera también incluir algunas otras lesiones con afección orbitaria. El rhabdomyosarcoma es un sarcoma de partes blandas muy frecuente en la infancia, representa el 5% de los cánceres infantiles y se presenta generalmente en niños de 6 a 8 años. Hay una gran incidencia de este tumor en la región cráneo-cervical. Generalmente se observa como una masa sólida que es unilateral y con ubicación dominante extraconal. Se proyecta en el 33 a 58% de los casos en el cuadrante superonasal, puede provocar osteólisis y extenderse hacia el endocráneo. En este grupo de imágenes tomado del trabajo de Chang, vemos un tumor extraconal adyacente al techo orbitario y que se realza de forma heterogénea con la sustancia de contraste. Otra patología, aunque infrecuente, es la fístula carótida cavernosa. Consiste en la comunicación anormal entre la arteria carótida interna en su porción cavernoso y el seno. Clínicamente se expresa con exoftalmos pulsatis, quemosis dolorosa y soplo orbitario que puede ser auscultado. Dentro de las causas mencionamos las espontáneas por rotura de aneurisma carotidio, el trauma y la trombosis previa del seno cavernoso. Desde el punto de vista de imágenes, debemos reconocer el aumento de tamaño y realce de la vena oftálmica superior, como se ve en el lado derecho, en ese corte axial y señalado con una flecha roja. Compare usted con la vena contralateral. También el incremento en el tamaño y patrón de realce de los senos cavernosos. Y en la imagen de angiografía digital vemos la fuga del material de contraste desde el sistema vascular carotidio hacia el seno cavernoso y de este hacia el sistema venoso orbitario. El aumento de tamaño de la vena oftálmica superior no es exclusivo de esta entidad y puede observarse en várices de las venas e inclusive en fístulas arteriovenosas de asiento dural que drenen hacia las venas orbitarias. Por último, quisiera mencionar algunas lesiones que comprometen las paredes orbitarias y que provocan proptosis. En los adultos, básicamente los mucoceles y poliposis de senos maxilares, metástasis. En los niños, las metástasis de neuroblastoma y la histiocytosis y los síndromes craneofaciales. Como ejemplo, vemos en este paciente de 45 años una poliposis con mucocele frontal que ocasiona el desplazamiento y compresión inferior del globo ocular con proptosis. También en este paciente con un meningioma intraóseo sobre la pared lateral de la órbita, con esa esclerosis característica y expansión ósea y realce periférico con el contraste, como es posible visualizar en la imagen inferior con contraste de resonancia magnética. También las metástasis, por ejemplo, en este paciente con un cáncer de pulmón y metástasis en el techo orbitario con infiltración de la región extra e intraconal y osteólisis ósea. También en los niños, por ejemplo, en este paciente de 8 años con histiocytosis, con una masa de partes blandas y osteólisis del techo orbitario por granuloma eosinófilo que ocasiona compresión y desplazamiento del globo ocular. Otra patología frecuente en los niños son las metástasis de neuroblastoma, que tienen esta afección ósea de las paredes orbitarias con un patrón de reacción perióstica en sol naciente y masas de partes blandas que se realzan de forma heterogénea con el contraste, ocasionando la compresión y el desplazamiento del nervio óptico.
Por último, algunas afecciones congénitas como el encéfalocele frontoetmoidal, como se ve en este varón de 3 meses, donde existe ese tejido anómalo que separa los globos oculares, ocasionando un hipertelorismo. También los síndromes de Cruzón con cráneoestenosis y proptosis bilateral observen en las reconstrucciones de superficie de tomografía computada en este varón de 7 meses. Como conclusión, es necesario recordar la utilidad de cada método, especialmente las indicaciones y contraindicaciones. Esta presentación tuvo como objetivo la introducción al estudio de la patología orbitaria. Como recomendaciones, le pediría que hay que mirar más allá de la órbita, independientemente de que el paciente haya sido derivado para un estudio de órbita, dada la asociación de lesiones orbitarias e intracraneales, quitar el maquillaje en resonancia y, por supuesto, seguir aprendiendo. Con esto hemos arribado al final de esta presentación de un área anatómica que contiene el sentido de la visión, que es el que más utilizamos los radiólogos. Espero sea de utilidad. Encontrarán allí abajo el mail de contacto por cualquier duda. Muchas gracias por la atención.